Mi nombre es Laura Benadiva. Trabajo hace, no sé, ya cuánto, más de 20 años que descubrí la metodología de la historia oral y mi primer acercamiento con la historia oral tuvo que ver con la educación. Entonces, después empecé a aplicar la metodología a otros espacios, pero la primera vez que escuché hablar de historia oral, para empezar, y ahora vamos a las cosas que tengo. Fue con un chico que le estaba haciendo una entrevista a un inmigrante, te estoy hablando hace más de 20 y pico de años, ¿sí? A un inmigrante polaco, de hecho ya la entrevista está digitalizada en el canal, que estoy digitalizando todo ese archivo, y después de 2 semanas, el chico se me acerca y me dice, me quedé pensando a partir de la entrevista que le hicimos al señor polaco, que era el abuelo de alguien, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué te quedaste pensando? Me quedé pensando y preocupado. Entonces le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque lo que él contaba que le hacían como polaco, cómo lo discriminaban por su religión en Polonia. Yo hago lo mismo con mi compañero boliviano, dijo. Entonces dije, ¿cómo? Qué buena reflexión que hice. Yo siento que hago lo mismo con mi compañero boliviano, y me acuerdo que me aclaró, no es que yo le pego, como contaba ese señor, pero siento, ¿no? Y ahí empecé a investigar qué era esto de la historia oral, y bueno, como metodología de la didáctica me parece fundamental. La trabajo con todos los niveles de la educación, pero después con el tiempo empecé a trabajarla en museos, en archivos, en organizaciones sociales, y le fui dando otras características. Así que, bueno, nada, soy una apasionada de esto porque veo que no solo sirve como herramienta metodológica para la didáctica que tanto necesitamos para cambiar, ¿no? Para cortar distancias y para poder hacer que la historia les guste a los chicos y las ciencias sociales, sino también por un tema de valores, ¿no? Y que es importantísimo. Entonces, vamos a empezar de esta manera, miren. Yo voy a partir la pantalla, ¿sí? Espera. Ya tenía todo, entonces voy a compartir la pantalla y ustedes van a describir lo que ven. Ahora se va a abrir, ¿eh? Va a tardar un poco más. Sí, se compartió. ¿Sí? Yo no la veo. ¿Vos la ves? Sí, se ve, se ve. Sí, yo estoy viendo que... Pero eso no, esto. La foto. ¿Ahora esa? ¿La ves? ¿La foto? Sí, la foto sí, del acto. Bien, bien. A ver, la historia oral es una metodología por la cual uno construye una nueva fuente, ¿sí? La fuente se construye a partir de una entrevista que tiene características propias, no es sentarse y preguntarle a alguien cosas, sino, es una entrevista que tiene, y eso lo defiendo muchísimo, sobre todo para todo, pero para la educación, porque yo pienso que si hacemos un trabajo sostenido en el tiempo, otra será la historia, ¿no? Con el tema de la construcción del conocimiento. La diferencia que hay con los otros tipos de fuentes justamente es que la construyo yo para mi investigación. Estamos hablando de actos escolares, ¿sí? Les pongo esta foto. ¿Ustedes qué ven ahí? Descríbanla. Yo no les digo nada, ni qué año, ni nada. Ustedes descríbanla. ¿Qué ven? Las plumas. Las plumas. Y eso, lo único que les digo yo que es un acto escolar, ¿no? Ven las plumas. ¿Y qué ven? ¿Qué quiere decir las plumas? ¿Qué les parece? Porque no sabemos. ¿La representación del pueblo indígena? Claro, entonces ya estás pensando qué acto es, ¿no es cierto? Ya estás pensando de qué acto estamos hablando. 12 de octubre. 12 de octubre. Pero analicen todo. Arriba, ¿qué ven?
por acá. ¿Puede ser que estén vestidos de marineros? ¿Cómo te das cuenta, Bauti, que tiene un... Yo ya soy re confianzuda, ¿eh? ¿Cómo te das cuenta que tiene un vestido de marinero? Por las tiras, esto del medio, por la gorra, creo que se ve el Bueno, último bien, sería bien, bien. Obviamente que los marineros de Colón no eran así, ¿no? Pero bueno, pero yo te pongo varias personas de distintas edades y van a decirte que es marinero, ¿eh? Algunos porque vieron las películas de Carlitos Balá, que siempre se vestía así, otros por Sailor Moon, que el uniforme de la escuela pública en Japón es parecido, pero todos vamos a saber que esto es un marinero, ¿sí? Cuando lo muestro en España me dicen, de comunión, porque también los españoles se siguen vistiendo de comunión como si fueran marineros. Entonces, pero marinero seguro, ¿sí? Ahora, un 12 de octubre, ¿esto qué es? Un barco. Claro, con 2 sogas, mirá qué piola la maestra de esa época, con 2 sogas hizo el barco, ¿no es cierto? Y esto sería el escenario, y la escuela, ¿ustedes de qué año se imaginan, o de qué año son estos chicos? ¿De qué grado, perdón? 1970, tercer grado. Más o menos los años 70, tercer grado. Bien. ¿Escuela pública o privada? Pública. ¿Por qué? Quizás por el delantal, por la vestimenta. Guardapolvos blanco. Muy bien, muy bien. Lo cual es real, pero también si se lo pregunto a otro, no me va, a lo mejor me va a decir otra cosa, ¿no? Pero sí, la escuela pública se caracteriza por el guardapolvo, que en realidad sigue siendo un uniforme, ¿no? Porque están todos vestidos uniformemente. Bien, mixta bueno, mixta es la escuela, obviamente, acá hay chicos, ¿sí? Bien. Vamos a otra. Ahora van a ver por qué, ¿no? Esperen. ¿Cómo tenía que hacer para ver todas? Acá, ¿no? Uy, no, pero esta no. ¡No! Paren. Esperen. Vamos a abrirla directamente de acá. Esta. Bueno, yo soy peor que los chicos con la paciencia. Bueno, esta, ¿qué es? Soy yo, Un baile español con castañuelas. Bien, un baile español con castañuelas, ¿sí? Y si miramos esto y miramos la anterior, podemos suponer que es de la misma escuela, ¿sí? Podemos suponer. Bien. Supongan, y fíjense cómo está hecho el traje, ¿sí? Obviamente que es de española el traje, y atrás dice cantina, el gordo bachín, que nunca supe qué quería decir. Es el día de hoy que todavía no sé qué quiere decir el gordo bachín, porque bueno, nada, no me acuerdo ni siquiera. Bueno, entonces yo les estoy mostrando 2 fotos de actos escolares, 2. Estamos haciendo un ejercicio chiquito, ¿eh? Estos lo pueden hacer con un montón de cosas, con sus alumnos, con lo que quieran. Bien, si ustedes, en las 2 fotos estoy yo, ¿sí? Y me quieren hacer una entrevista a mí, ahora, ¿sí? Me quieren hacer una entrevista sobre actos escolares, pero sobre actos escolares en cuanto a lo que significan los actos escolares en la educación, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué me preguntarían? Estoy yo en las 2 fotos, después les muestro dónde estoy en la otra. ¿Qué me preguntarían? Siempre pensando que ustedes tienen que elegir a los actos escolares como eje, ¿sí? Para ver qué pasaba en los actos en los años 70, porque ahí dijeron años 70 y está muy bien. ¿Por qué bailaba danza española y no folclore? No sé, porque no me acuerdo ni de qué día es, o sea, no me acuerdo de ese acto yo, me acuerdo que me ponían en todos los actos a mí,
Y me acuerdo que era de española, pero también me acuerdo que la maestra de música que gritaba todo el tiempo, pero ahí no, me miraba con cara para que yo sonría, pero a mí me dolía la rodilla derecha porque el vestido está hecho con papel, entonces se me pegaba el papel a una lastimadura que tenía, que estaba llena como de agüita, mirá la cara que hace Bautista, llena de agüita, entonces yo no me acuerdo nada más que de eso del acto, por eso me acuerdo de ese vestido, pero si me preguntás qué estábamos recordando, no sé, 25 de mayo puede ser. Mi mamá me dijo, me parece que era el 25 de mayo, yo también me preguntaba por qué española y no, ¿sí? Bien. Bien, ¿qué más me preguntarían? La Si otra. actuaba porque le gustaba o porque era una obligación que le imponía la escuela. Era una obligación, pero a mí me encantaba. Yo preguntaría cuál era el criterio para elegir a los representantes de los aborígenes. Bueno, ahí iríamos al otro, ¿no es cierto? Iríamos al otro. Sí. No, es que la pluma nada más. Aparte, después cuando uno es grande y te das cuenta que, ahí está, ¿ven? Te das cuenta que los pueblos originarios de acá, esperen que saco esa, espera que no me deja sacar. Los pueblos originarios de acá no tenían plumas, ¿sí? Así que todo mal, es un estereotipo, así como los marineros no eran así, los indios tampoco eran así. De este acto no me acuerdo tampoco absolutamente nada. Sí me acuerdo que mi papá me hinchaba mucho con el tema de las fotos, y a mí me molestaba el tema ese. Y me acuerdo también que me habían regalado este delantal, que era algo, soy yo, que era algo que a mí me encantaba, porque ese delantal no lo podía tener cualquier persona. Era más caro que este delantal. Nosotros no le decíamos guardapolvo, le decíamos delantal. Entonces, Entonces yo estaba re contenta, pero abajo no se tenía que ver nada, ¿ven? Todo tenía que ser, estamos hablando del año, la chica que habló antes, esto es jardín de infantes, esto sí sé que es jardín de infantes, Esto es jardín de infantes en el año sala de 5, ¿no? Lo que hoy sería sala de 5, en el año 1970 espera, déjame hacer las cuentas, 76, ¿sí? Y 76, no, menos, ¿cómo se? 72, ya me estoy sacando años, 1972, ¿sí? Y no me acuerdo más nada. Sí me acuerdo de esta chica, ¿sí? Que nunca más la pude ver y era una de mis mejores amigas. Sí me acuerdo de esta chica, pero no del acto. Veo el acto y me doy cuenta que es el Día de la Raza, porque en ese momento se hablaba del Día de la Raza. En el otro, directamente me acuerdo del acto por lo que les dije antes, por la lastimadura. ¿Qué más me preguntarían? Háganme una pregunta más y así se dan cuenta por qué estoy haciendo esto. ¿Pudiste elegir qué hacer? ¿O te designaron a hacer esa coreo? No pude elegir y además en esta, ahora me estoy acordando, mirá qué loco, ¿no? Esto, ¿no? Es loquísimo. Ahora me estoy acordando que no en esta, pero sí había quedado el cartel del Gordo Bachín. ¡Ay, mirá, me estoy acordando de eso! Bueno, no, en serio, me da impresión. Me hicieron recitar una cosa de Sarmiento, me parece. Algo de Sarmiento. Que no me acuerdo qué, pero algo para un acto de Sarmiento. Y habían dejado lo del Gordo Bachín. Entonces ahora, uniendo recuerdos, puede ser que esto no tenga nada que ver con esto y lo hayan dejado ahí también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los actos escolares
o sea, a mí me obligaban a actuar, pero a mí me gustaba, pero a otros amigos míos, compañeros míos, no les gustaba actuar. ¿Sí? A todo el mundo le gusta actuar. Lo que sí recuerdo de los actos escolares es que mi mamá se ponía muy nerviosa, porque no teníamos un mango, vivíamos en 2 piezas, 4 hermanos en un lado y mi padre y mi madre en la otra pieza, y yo venía siempre con los actos, siempre. Entonces se ponía nerviosa porque había que pedir la máquina. Esto está hecho con una blusa de ella, que tenía que cortar para coserlo y coserlo al papel. Todo esto está hecho con papel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos momentos del acto para mí eran hermosos en el momento, pero en mi casa me sentía mal, porque sentía que los estaba poniendo en un gasto y yo no tenía la culpa, ¿sí? Cuando fui mamá y empezó todo el tema de los actos escolares, me acuerdo que una mamá me dice, tenemos que actuar nosotros los padres. Bueno, eso no existía antes, no existía. Tenemos que actuar los padres. Bueno, dale, hagamos una canción que a ellos les guste. Y me acuerdo que me decían, pero no, si la otra sala alquiló trajes, ¿cómo nosotros vamos a hacer con una remerita? Era escuela pública, Entonces ahí se me vino a la cabeza todo el recuerdo de los nervios de mi mamá y el tema de que el acto, ¿sí?, más allá de lo que signifique curricularmente y lo que haya significado y todavía signifique, el acto era para la familia una especie de indicador social. ¿Me explico? Sí, sí. Yo no me di cuenta de eso hasta que empecé a hacer entrevistas sobre eso. Entonces, ¿por qué les hago este ejercicio? Porque es algo muy simple, pero una foto, si yo no les digo qué tipo de escuela era, qué barrio era, que era un barrio popular en la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Flores, cerca de Floresta, que era el año que les dije antes. En la otra foto sí estaba en 3er grado, en la otra. Si yo no les digo que esto era jardín, ustedes piensan que ya es directamente la primaria por el guardapolvo, pero a nosotros nos hacían poner guardapolvo para los actos en la escuela, ¿sí? O sea, yo puedo tener todas las fuentes sabidas y por haber, puedo leerme la currícula de los años 70, del 72 específicamente, y para qué eran los actos escolares. Pero me falta la otra parte que no está en ningún lado, que es la que les conté yo en resumen. ¿Me explico? La parte que cuando yo empecé a verlo, me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? Inclusive, yo colaboro con muchas escuelas, y hay una escuela en Chacarita, muy humilde, que estuve trabajando con ellos para el acto, y la directora no les hace poner trajes, ¿no? Para que no gasten. Y se me acercaron unos padres y me dijeron que, escuela pública también, ¿no? Me dijeron que si yo podía hablar con la directora porque a ellos les gustaba el tema del traje. Y le digo, no, pero el traje pone en situación de compromiso a un montón de gente, ¿no? Entonces me dicen, bueno, hacemos una vaquita. Le digo, pero la vaquita es peor, le digo, porque el tema es que los padres no sientan que son menos por no tener el traje. Entonces, todo eso me fue mostrando también lo que significa el acto escolar para cada uno, ¿no? Para cada uno lo que significó, lo que significa y lo que significará, ¿no? ¿Me expliqué con esto? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, muy claro. Entonces,
para hacer un ejercicio cortito, se me ocurrió. Ahora, la historia oral como metodología tiene características, yo después les mando mis libros en PDF si quieren. Tengo varios en PDF para que ustedes puedan. Hay otros que no, pero bueno, después se los mando. Tiene características propias. Yo para hacer historia oral no empiezo no le pregunto a alguien por el acto escolar, ¿sí? Directamente. Lo que hago es empezar con la vida de la persona, o sea, dónde nació, o sea, por eso es tan importante para la didáctica de la historia y de la ciencia en general, porque pone al sujeto, al testimonio, lo pone en un proceso social, ¿sí? Y los chicos se van dando cuenta que no es casual que esta persona, por ejemplo, cuando lo hicimos con los militantes nos pasó, que los militantes de tal partido vengan de tal lugar, ¿no es cierto? Entonces, es la persona durante toda la vida, ¿sí? Hay que hacer un cuestionario. El cuestionario mismo es como prepararlos a la investigación. Es maravilloso, porque ya al elegir el eje de la entrevista, ya estás hablando de un objeto de estudio, ¿me explico? ¿Ustedes saben para qué se hicieron los actos escolares y cuándo? ¿Algunos tienen idea? No, Para representar algo. ¿Pero por qué? ¿Algo relacionado con la identidad podría ser? Tiene que ver con la identidad, pero perfectamente. ¿Cuándo se imaginan, aunque no sepan, cuándo se imaginan que era necesario hacer algo que nos represente a todos? ¿Cuándo? 1920, 1930, por ahí. Un poquito Calculo. antes, pero bueno, un poquito antes, cuando se organiza el Estado Nacional Argentino, ¿sí? ¿El Sarmiento puede ser? Sí, claro. Es que por más que uno le tenga bronca a Sarmiento y no sé, porque bueno, esas cosas que uno, también lo que uno hace, yo no estoy de acuerdo con esas cosas, porque es meter algo que pasaba en otro momento en el presente y los pensamientos y lo cultural era diferente también, ¿no? Entonces, Sarmiento, la necesidad de los inmigrantes, de que venga gente a trabajar la tierra, ¿sí? Por un lado, la escuela se tiene que encargar de homogeneizar esta idea de nación, y por el otro lado, pacíficamente, ¿no? Y por el otro lado, el ejército, ¿no es cierto? No es casual que sean en la misma época, casi en la misma época, y que se hayan masacrado a todos los del sur, así, en un año. Así que bueno, esa idea de homogeneizar... ¿Qué? ¿Quién dijo algo? Porque escucho un ruido que me... Bautista, ¿quién dijo algo? ¿Luca? No, Lucas. Pues se escucha Luca. muy embotellado, por eso. ¿Qué dijiste? No, que fue parte del proceso de culturación que hicieron mediante la educación normalizadora pública y gratuita. Exacto. Entonces, miren que faltan 5 minutos y salimos y entramos, ¿está? Sí, al mismo lugar, ¿eh? Bueno, entonces, cierro con esto, pero entonces, el tema es, ¿quiénes venían? Venían personas de otros países, pero no solo con otras identidades, con otras ideologías, ¿sí? El Estado argentino se conforma una ideología liberal, ¿no es cierto? Entonces vienen anarquistas, vienen socialistas, vienen personas con otras ideologías. Entonces, ahí viene, el acto escolar viene o sea, a partir de 2 actos escolares, porque la primero fueron 2, el 25 de mayo y el 9 de julio, durante una semana lo que se hacía era hablar todo el tiempo en la escuela del 25 de mayo, del 9 de julio. Entonces, no es casual que la primera película muda era muda, pero la primera película que se hace la haga un italiano y se llame La Revolución de Mayo. No es casual, ¿sí?
Entonces, creo que está en YouTube ahora esa peli. Creo, si no la sacaron, porque a veces sacan. Entonces, el acto viene a hacer eso, ¿sí? Al principio, el acto escolar era algo que hacían en los chicos de la escuela, iban con el tamborcito bien militar era todo, ¿eh? Con el redoblante, se llamaba redoblante, iban los chicos, tocaban el himno, pero después se le da una cosa más solemne, ¿no? Que es lo que todavía no podemos sacar, que cuesta tanto sacar, ¿no? El tema de la solemnidad. Entonces empieza a ver el escudo, símbolos, escudo, la bandera, la escarapela, el día del himno, ¿sí? Con estos los quiero poner en contexto, porque cuando hoy se los explicaba a los chicos, entendían absolutamente por qué el acto escolar, ¿no? Hay países que no tienen actos escolares, pero los países latinoamericanos tienen actos escolares. Creo que nosotros somos los que más tenemos, ¿eh? Y sobre todo, el tema de crear o de decir, bueno, a ver, ¿quién va a ser el padre de la patria? ¿No? Bueno, vamos a ver, un militar, San Martín. O sea, si vamos investigando todo eso, todo tiene que ver, ¿sí? ¿Hasta ahí va bien? Sí. ¿Seguro? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. Antes de que se corte, nos vamos a ir, vamos a entrar y justamente a partir de esto seleccioné 3 fragmentos de entrevistas, fragmentos que van a mirar y después vamos a debatir. ¿Está bien? Que pueden usar porque todo es público. ¿Está? Bueno. ¿Va bien por ahora? Porque no hablo... No. Dale. Sí.